amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las impresiones que se llevó un sudamericano cuando pudo degustar del buffet más barato de todo Madrid. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Soy Marco. Y este es el sudamericano del cual le acabo de hablar, como siempre, hace prácticamente unos segundos. Ya su canal cuenta con más de 1470 suscriptores y 143 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y luego, después de una rigurosa investigación para saber de qué parte exactamente es este sudamericano, pude averiguar que era peruano, pero que actualmente está residiendo en España. Y cuando empezamos a revisar el contenido de su canal, nos podremos percatar de que hay de todo tipo de videos, desde tecnología, desde podcast, de videoblog, videos sobre curiosidades y muchísimos más. Ejemplo, hay un video donde ellos hablan sobre 20 datos curiosos de España que quizás a ellos les llamó la atención. Fue un video grabado hace 2 meses y ya cuenta con más de 8100 visitas. Otro video el cual me ha llamado mucho la atención y tengo que verlo luego, es un video que fue grabado hace 3 meses. No ha alcanzado muchas visualizaciones, pero el tema está un poco interesante porque habla sobre el Corte Inglés que tiene raíces cubanas. O sea, que quizás quien creó esta cadena de tiendas comerciales, que es una de las más caras de España, quizás proviene de mi país. Y si seguimos, podremos encontrarnos otros videos que son súper interesantes. Ejemplo, edificios extraños de España. Un video grabado hace exactamente 3 meses. Hay otro video donde él dice toda la verdad de elegir emigrar entre los Estados Unidos y España. Así que si le interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Señores, un nuevo video y hoy los voy a llevar a probar el All You Can Eat o buffet, como le llaman normalmente, que es aquí al fondo, miren, ese que está ahí. Bueno, ese es el nombre, All You Can Eat. Me parece que a este restaurante lo he oído mencionar antes o he tenido la oportunidad de reaccionarlo, pero que me parece que fue a otro youtuber. Ahora, no me recuerdo si fue a César Blue o Dalmau o un argentino que también he reaccionado a numerosos de sus videos, pero que ahora mismo no recuerdo su nombre. Creo que Merakio, ahora que me acordé. No me recuerdo cuál de estos tres fue el que tuve la oportunidad de reaccionar a este canal, a este restaurante, pero que no tuvo una buena experiencia. Por lo menos ese día que él fue, vio algunas cositas ahí como que no estaban muy organizadas. Vamos a ver cómo le va a este peruano. Y es por 9.95 euros, puedes comer todo lo que quieras. Eso sí, la bebida es aparte como siempre. Así que, pues nada, vamos para allá. Pescado que ya no hay, pasta, sus salsas, como que hay arroces, pastas. Uf, miren la cantidad de pastas que hay aquí. Y este arroz se ve súper rico. Brócoli, paellita que ya queda poquita, pero huele delicioso. Madre mía, miren todo lo que se ha servido este peruano. Platado, pollito, ensaladita, un poquito. Uf, oigan, este buffet, viéndolo de este punto de vista que él lo está grabando, parece que fue el día que él fue a grabar, parece que es un buffet 5 estrellas. Fíjense,
fíjense que estoy cambiando la opinión que tengo quizás de este buffet con relación a la última vez que pude reaccionar al mismo, que creo que fue en mi anterior canal, a otro youtuber que tuvo una mala suerte de ir a este restaurante porque no había casi comida, habían platos sucios, casi todas las bandejas estaban vacías. Eso es de lo más que más o menos me recuerdo. Pero veo, y por supuesto, la comida no se veía como que con mucha calidad. Pero bueno, este día que él seleccionó para grabar este video y quizás comer en este restaurante buffet, veo que todo está, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, XL. Pasta, no me acuerdo el nombre, algo de paella, la receta normal, y yo pedí pollo. Por acá, por este lado, pollo también, pero desmenuzado, carne, paella que quedaba poquita y una ensalada. Ustedes saben que yo no sé, bueno, pues primero, esto aquí no lo comercializan, pero si hay una verdura que a mí me gustaría probar es el brócoli, porque el brócoli es famoso siempre donde quiera, en los muñequitos, en las películas, en las series, vaya, todo comercial que tú ves de ensalada siempre aparece un Y brócoli. de bebida, un Nestí en lata y un juguito de naranja. Que por eso nos cobraron, fíjense, aquí está, $9.95 cada buffet y $2.95 la bebida y $2.75 la Pepsi, que bueno, no se me hace tan barata, pero ok. Ahora vamos con la paella primero. Así que, buen provecho. Pues básicamente no hay mucho que escoger. Miren, encontré de diferente, encontré pues nada, una pizza ahí y me robé ese arroz con leche, pero el resto es exactamente lo mismo. Sí, porque a ver, lo que pasa es que quizás en un día normal se diga, no, se va a preparar para el buffet tal cosa y más cual cosa. Y eso es lo único que van a comercializar o que te van a permitir tú escoger para servirte en un plato. Pero quizás otro día sí se prepare otra variedad de comida. Y a lo mejor eso es lo que le pasa, que piensa que en la segunda ronda a lo mejor esas bandejas que se vaciaron la van a llenar de otras cosas, pero no, es que la van a rellenar de lo mismo que ya está preparado en la cocina y que quizás ya tenía esta bandeja. Bueno, esto no sé si es pizza, pero bueno, voy a probarlo a ver si sí lo es o no lo es. Sí, como pizza napolitana, algo así. Mira, ahí viene yo. Bueno, yo no te lo sé decir si es napolitana. Lo que sí te puedo decir es que ahora mismo tengo la boca hecha agua. Johanna, que también fue por lo suyo, vamos a ver qué trajo ella. A ver, ¿qué trajiste? A ver, alitas, pasta con salsa napolitana, ¿es esa? Sí. Napolitana. Y arroz con leche porque no hay nada más, ¿cierto? Para escoger. No. No hay mucha variedad. Bueno, no importa, está rico. Este sí está bien rico, la verdad, ya lo probé. No, la verdad que tiene una textura riquísima. Está así como que medio aguadito. Lo único que le faltaría es coger una canela en polvo y espolvoreársela así por arriba como para darle un toque. O bueno, es que así se hacen los arroz con leche aquí en Cuba. Está delicioso. Y por supuesto, el que puede hacerse el arroz con leche y echarle canela. ¿Qué tal, rico? Ella está como que prácticamente un poco más italiana. Él no, él se ha servido como si fuera un hispanoamericano, que se echa de todo por tal de llenarse. Bueno, eso haría yo. Ah, sí, ya pusieron pescadito y todo, el limoncito también. Muy bien. Aquí le llevamos heladito a Johanna, que hoy ella no le gusta casi el helado, pero viene antojada. ¿Estará embarazada? Pues en la mayoría de buffets que nosotros conocemos se paga, pero siempre le advierten a uno que debe servir la cantidad necesaria, lo que se va a comer, pues para no desperdiciar, porque si dejan demasiada comida, se les va a cobrar por ciertos gramos que dejen, ¿cierto? Pues Eso pasa en España. Ejemplo, que yo voy a un buffet y me sirvo un pocotón de comida. Vamos a suponer que eso yo lo hiciera. Por supuesto que no voy a hacer esto que estoy hablando. Y al final de ese pocotón de comida, lo bato como para que todo se mezcle y me como una cuchara. O sea, algo que vaya dentro, arriba de la cuchara, ¿ves? Lo que cogí del plato. Sí, porque hay gente que después dice, no, no te comes la cuchara. En fin, ya, me comí y no me gustó.
y lo apartas y no te lo comes, el restaurante de cierta manera te multa por la cantidad de gramos que dejaste de comer de comida. Aquí no hay esa restricción, o eso le pregunté a dos de las personas que trabajan aquí, nos dijeron que no, que por supuesto hay que tener cuidado, hay que servir lo que uno crea que se va a comer. Por supuesto, ¿cómo tú vas a desperdiciar comida que quizás otra persona luego se pueda comer? Y no desperdiciar comida, y así tiene que ser, pero no es un requisito, o sea, no nos obligan pues a que nos comamos todo lo que tenemos en el plato. De hecho, nosotros alcanzamos a dejar alguito, una pasta que no nos supo tan bien o algo así, pero en términos generales está rico, está bueno el buffet. No me parece costoso. Por supuesto, si lo convertimos a pesos colombianos se va a hacer muy costoso, pero eso no se debe hacer. 10 euros prácticamente. No. ¿Eres colombiano o peruano? A mí me parece que tú eres peruano. Yo revisé algunos videos tuyos y decían que tú amabas a tu país, que era Perú. Nos parecen tan costosos y sí puedes repetir todo lo que tú quieras. Así que nosotros repetimos 2 platos, hemos comido 2 postres y creo que ahorita voy a bajar por otro arrocito con leche, que ese sí me pareció espectacular. Voy a rebajar mi otro arroz con leche, que ya les había dicho que lo iba a pedir, y llegó esto que no sé qué sea, no sé, pareciera como una Esto es como una natilla. especie de leche condensada. Vamos a probarlo a ver. No, por supuesto que eso no va a ser leche condensada, porque quien se come ese platico de leche condensada, yo le aseguro que no le va a dar tiempo llegar a su casa para hacer la necesidad del 2. Ah, bueno, tiene una textura un poco más gruesita que la leche condensada. No. Sabe a colada de bebé. ¿Quieres probar? A mí me sabe a colada de bebé, ¿a ti? No, es como un pudín. Ah, ¿Pudín? Pero para mí esto es, ¿cómo es? Yo iba a decir Nutella. Dios mío. Esto es una natilla para mí. Pudín. un pudín más blandito, ¿cierto? Como más líquido. Bueno, pues a mí me pareció rico, está bueno, no está tan empalagoso, pero ahorita, primero tu amigo. Otra cosa que nos pareció súper curiosa es que no nos dijeron nada sobre el tiempo. Lo que pensaría yo que podemos comer, esperar un buen rato, volver a comer, pasarnos el día entero aquí. No nos dijeron nada, ¿cierto? Así que yo creo que aquí nos vamos a esperar otro ratito para aprovechar y sacarle más juguito a esos 20 euritos que me gastaron. Eso es, allá queda la Gran Vía y esto es pleno centro de Madrid. A lo mejor hasta yo pasé por aquí cuando estuve en España, mi visita a la capital, que es Madrid, por supuesto, y no me percaté, ¿sí? Porque en esos momentos que yo estaba allá, veía tantas cosas interesantes que 1.000.000 de las que siempre tuve la oportunidad de reaccionar, se me pasaron por alto. Aquí está, mire, ellas también están ahí comiéndose su buffet. Y la policía, saludos amigos. Ahí le dejo la publicidad por si quieren venir, 9.95. Joana dice que me va a traer algo rico, vamos a ver qué es lo que me trae. Ahí llegó. Otro pudín, otro arroz con leche. ¿Qué me trajiste? Ay, gracias, mi amor. ¿Qué más llegó nuevo? Se tomaron albóndigas, pescado, llegó masalitas. Hasta aquí dejamos el video, pues espero que les haya servido. Si les gusta, si quieren venir a probar, invitados, pues bien recomendado el sitio, está rico. Se puede comer muchas veces, llevamos acá como unos 40 minutos, nadie nos ha dicho nada, así que estamos haciendo espacio para ver si podemos comer algo más, pero pues dejamos el video hasta acá. Espero que les guste, si pueden venir, y si no, pues díganme qué más quieren que pruebe y yo me voy a ir a comer y a picar por ahí, porque aquí hay muchísima gastronomía para probar, así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Bueno, el All You Can Eat queda aquí, miren, esta es la Gran Vía. Allí es la estación de metro, pues Gran Vía, por supuesto, que queda ahí. Y el All You Can Eat es pasando estas carpitas, ¿sí? Para que no se pierdan. Sí, me parece que está del lado derecho de esta imagen. Ay, qué lindos. De lo que sí estoy seguro, que estos sudamericanos, que ahora no estoy seguro si decirle que son peruanos o colombianos, van a hacer es sacarle laca a este restaurante. Esto es una frase que decimos aquí cuando le sacamos hasta lo último a algo que estamos comiendo.
No es por ejemplo, ¿no? Porque fíjense qué tiempo han estado en este restaurante y van a seguir haciendo como que fintica de una meriendita, un postrecito para seguir consumiendo aquí. Fíjense, por solo 9 euros con unos cuantos céntimos, no recuerdo ahora, van a casi comer y cenar en este restaurante e irse para la casa inflados de comida. Ahora, él, yo no sé si realmente llegará a la casa porque con la cantidad de arroz con leche que lo he visto comiendo y los dulces, esos postres que si te los consumes demasiado, te mandan para el baño, yo no sé si él llegue a la casa realmente. Ella estuvo un poco más, vamos a decir, elegante a la hora de comer porque se creía italiana, está todo el tiempo con pasta, que aquí nosotros le llamamos espagueti, y un pollito o alita de pollo, sí, puede ser. Y él en todas las vueltas, típico de un hispanoamericano, comiendo de todo lo mismo que se servía para ella en un pedacito del plato, que en el otro pedacito se echaba otro tipo de arroz, luego se echaba un pollo frito o en salsa y el otro desmenuzado. O sea, de todo comía a gastar esos 9 euros que le costó este buffet. Por lo demás de este restaurante, ahora me pareció que mejoró un poquito con respecto al que ya yo había tenido la oportunidad de reaccionar anteriormente, porque en la vez anterior, el youtuber, ahora no me recuerdo quién fue, creo que fue Dalmau, ¿sí? Si mal no recuerdo, no tuvo de cierta manera una muy buena experiencia porque casi todo estaba agotado, sucio, no lo cambiaban, eh, y así tenía algunos detallitos. A ver, estoy hablando de lo que me recuerdo. A lo mejor no fue así. Y por supuesto, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. Te recuerdo que si no lo haces, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides, por supuesto, comentar si has tenido la oportunidad de comer y cenar en este restaurante buffet, qué te ha parecido el servicio y por supuesto si has saciado tu hambre. Y lo otro que te voy a decir es que por supuesto me regales tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Ah, y lo otro y último ya, señores, es que si te pediste mi último video, mira, por supuesto que te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.